Pues buenos días, bienvenidos a la sexta sesión del Seminario de Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Patricia, quien, como ustedes saben, es profesora de carrera aquí en el posgrado de Ingeniería en el Departamento de Sistemas y su doctorado es en Pedagogía, la maestría en enseñanza en las matemáticas y de licenciatura es Matemática. Pues bienvenida, doctora, y Gracias. Muy buenos días a todos. Le agradezco mucho su presentación. Él es el ingeniero Eder Herrera Méndez, que nos está apoyando aquí en la parte de la conexión, en sustitución y en apoyo a la maestra Rosa Laura Vergara. También está en el público alumna de maestría en investigación de operaciones, la matemática, Verónica Nieves. Les doy pues las más cordiales gracias porque están aquí conmigo acompañándome. En esta sesión pues me voy a dedicar al problema. Es un problema que para mí pues resulta muy interesante porque es un problema en el ámbito de la investigación de operaciones en lo que ahora se conoce como la rama de la conducta, ¿sí? Es la intervención de la visión sistémica en las investigaciones de corte no necesariamente tecnológica de ingeniería, pero sí de acceso al conocimiento. En el Euro 2019 presenté esta ponencia en su primera versión y bueno, el día de hoy les comparto y ojalá me pudieran dar unos comentarios, ya sea al final de la sesión o por correo electrónico. Entonces, vamos a empezar. El contenido de esta presentación es darles un pequeño abstract, un resumen, después los antecedentes, el planteamiento de cuestiones y los aspectos metodológicos, así como los resultados y la discusión y algunas conclusiones. Les anticipo que esta presentación está en inglés, pero bueno, la voy a comentar en español. En cuanto al resumen, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí el objetivo principal de este estudio es identificar la calidad de las respuestas obtenidas en condiciones de aprendizaje colaborativo a nivel de bachillerato o de escuela preparatoria nosotros en México. El documento sobre el que se hace el análisis, la investigación, son las respuestas en papel impresas de los estudiantes cuando están contestando a algunas cuestiones que se plantean en material didáctico con la finalidad de que aprendan un tema de introducción a la derivada. Desde luego que esta forma analítica de abordarlo tiene varios elementos teóricos que a continuación voy a mencionar, pero sobre todo hay que destacar que la fuente con las que se hace el análisis son las gráficas que se construyen al identificar el tipo de representación que los estudiantes usan al contestar. Cabe recordar que tanto la clase de matemáticas que se imparte o que se expone en un pizarrón o en un medio electrónico o el conocimiento matemático contenido en los textos escolares de matemáticas, todos ellos usan por lo menos 5 representaciones, ¿no? Que son las tablas, por ejemplo, de doble entrada, a las cuales representaré con T, las gráficas cartesianas con G, algunas operaciones numéricas, pero con números enteros la mayor parte de las veces hago diferencia entre usar enteros a usar representaciones algebraicas, que serían las simbólicas, pues, en el sentido algebraico. Ese sería la S, lo simbólico, y el discurso. Todo esta representación que ven aquí, todo esto le llamamos texto o discurso, ¿no? O sea, son palabras del lenguaje común o del lenguaje matemático, pero no representados simbólicamente en lenguaje algebraico. Lo que interesa ver es la calidad de las respuestas. Para ver esto, se hace una comparación con el criterio. El criterio es la respuesta de un profesor, ¿no? El que imparte la clase, el que da la exposición. Entonces, los alumnos manifiestan en condiciones de trabajo colaborativo unas respuestas y esas se comparan con el criterio. El análisis de estas respuestas se hizo para 19 estudiantes
quienes trabajaron de manera colaborativa, guiados por un material de aprendizaje y el uso de calculadoras avanzadas para contestar la siguiente pregunta. La pregunta es, en la página 5, que se va a evaluar el cambio que ocurre en la variable independiente cuando nosotros nos movemos, debería decir variable dependiente, ¿no? Cuando nos movemos desde el punto que ocupa el punto A, que es de coordenadas menos 3,0, ahí falta una coma, a la posición del punto B menos 2, menos 3 en la gráfica de la función, que es una parábola como la que se ve ahí, y que le pido además explique su respuesta. En la Texas Instrument TRIO 82 se podían visualizar estos en esos tiempos, los alumnos tenían acceso, tuvieron entrenamiento suficiente previo al estudio, así que podían generar este tipo de visualización de gráficos. Entonces, la calidad de la respuesta en texto de los 19 participantes en general era buena, ¿no? Esta es la parte sintética, es el resumen. 9 de ellos tuvieron puntajes mayores a la media, ¿no? De .0543, pero hay que ver qué significa eso. Y además ellos, ellos no localizaron, no se ubicaron en lo que se conoce como el nivel conceptual del modelo que estoy usando para analizar, debido sobre todo a la baja estructura en su respuesta y a la calidad baja en la correspondencia con los conceptos y las relaciones con el criterio, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo se hace la comparación. Entonces esto es de manera sintética el contenido de la plática. Entonces los antecedentes que hay, son varios estudios que datan desde el 1998 y que transcurren todavía hasta el año 2007 o 2017. Entonces los conceptos y las relaciones en un texto proporcionan elementos para estudiar la calidad de las respuestas obtenidas en condiciones de aprendizaje escolar. Cómo identificamos los conceptos y cómo identificamos las relaciones, eso es importante decirlo. Una vez que lo tengamos claro, entonces lo que hay detrás o al lado de el aprendizaje de los conceptos, en este análisis se basa en la construcción y en la organización de categorías en el salón de clase. O sea, los alumnos, al estar escuchando así como todos nosotros ahora, estamos estructurando lo que oímos y lo que leemos, por ejemplo, en categorías para irlas enlazando a nuestra estructura conceptual. Y esto es una actividad de lectura y escritura, pues digamos, iterativa, porque va pensando, los alumnos toman nota o hacen algunos cálculos en lo que obtienen una respuesta. Es muy dinámico este trabajo, ¿no? Y sobre todo que esto está mediado por lo que se llama un proceso didáctico, que los autores del modelo de análisis proposicional que estoy usando son los doctores Campos y Gaspar, y ellos hicieron varias publicaciones desde 1995 a la fecha todavía. Entonces, ¿qué es lo que analiza el modelo de análisis proposicional? Este es un modelo que permite, ¿sí? Ver cómo está el aparato cognitivo de los estudiantes de manera indirecta. Es una inferencia, es una interpretación, o sea, por lo tanto es un estudio interpretativo que incluye la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y la interacción entre los dos primeros. ¿Cuál es el papel de los estudiantes en este tipo de enseñanza? Pues básicamente que son profesores responsables de su propio aprendizaje, ¿no? Hacen los esfuerzos adecuados y a la vez por la negociación que hay a la hora de trabajar de manera colaborativa, ellos van siendo responsables de su propio aprendizaje, ¿no? Y hay una referencia que la verdad es una lectura muy interesante, esta la encontré en Leeds de Inglaterra, una librería muy interesante, que da el enfoque de cómo visualizan esta universidad de Leeds, cómo enfocan, cómo orientan el aprendizaje, ¿sí? Entonces, el que sigue, por favor. Entonces, la pregunta, básicamente, la voy a repetir, es saber cómo el que aprende adquiere conceptos matemáticos,
y cómo los organiza para producir respuestas aceptables a nivel escolar. No decimos respuestas precisas, exactas, porque como están haciendo aproximaciones con sus gráficas, tratando de modelar, pues no es una cuestión precisa, pero que sí se ve aceptable, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué aspectos metodológicos son relevantes para comentarlos aquí? Básicamente que las respuestas de los participantes, pues como una colección a las actividades propuestas en un instrumento que le llamo guía didáctica, luego les muestro un ejemplito. Esto es debido a un estudio naturalista, ¿sí? La guía didáctica viene a ser el que guía el aprendizaje a la hora de discusión en el grupo pequeño, en forma colaborativa. Entonces, el modelo de análisis proposicional, ¿sí?, es el con el que vamos a construir todas esas categorías que nos muestran los alumnos de alguna manera. Y, por ejemplo, en varias en publicaciones que están por salir, lo veo con más detalle. El objetivo más inmediato es determinar la calidad global de todas las respuestas por medio de este map, que son comparar la respuesta del alumno con la respuesta del criterio o del profesor. Y desde luego validar las respuestas de estas a través de entrevistas. Esta validación es sobre todo para cuando uno hace una construcción de categorías, uno lo constate con el sujeto de estudio para ver si lo que estoy leyendo en su respuesta es lo que él quiere decirme, ¿no? Sino que me dé más elementos. Desde luego es un trabajo muy fino y pues nos permite elaborar algunas conclusiones. Bueno, ¿en qué condiciones estaba el estudio? Pues básicamente se recolectaron en una aula de bachillerato en donde tenemos la entrada, el pizarrón, por ahí así está, ¿verdad? El pizarrón, la ventana, las dos, y la entrada, la puerta de entrada. Después estos son posiciones de los alumnos, ¿no?, en pequeños grupos, y las posiciones de observación son porque el observador se va moviendo, ¿sí? Y aquí hay una pantalla donde se visualiza lo que los alumnos hacen con una sola calculadora que tiene una interfase de conexión al proyector. Entonces, el observador puede estar viendo tanto lo que están haciendo los alumnos así, como las actitudes, ¿no? Y desde luego hay grabaciones. Las grabaciones también son de audio y por ejemplo, aquí está una cámara y también se puso, aunque no lo puse ahí, pero en la videocámara hizo grabaciones de audio y video, pero también puse una grabadora de audio nada más, para por si se me iban algunos detalles. Entonces, en ese trabajo se hizo el estudio y bueno, son las posiciones posibles que hubo, ¿no? Fueron muy cooperativos sus alumnos, este es, digamos, el ambiente. Ellos están interactuando, están leyendo un trozo de material, están reflexionando, están dando sus ideas y tanto los gestos, todo ayuda, ¿no?, para interpretar. La solución de las actividades en pequeños grupos se permitía discutirlos, pero no se permitía que dictaran una respuesta uniforme para todos. Nada más se permitía que lo discutieran y cada uno redactaba con sus palabras la respuesta como la había entendido. Porque si no, ¿cómo iba yo a discriminar entre qué es lo que piensa uno de lo que piensa otro, ¿no? Entonces, esas fueron las condiciones, ¿no? Las referencias son de qué es la interacción, ¿no?, de Bloom. Ya en el aula, fíjense qué importante es. Aquí está haciendo un zoom en la calculadora avanzada, tienen un zoom y están viendo el comportamiento de una secante ahí en particular, ¿no? Y de este lado, la jovencita con sus manos hace los movimientos emulando el movimiento del trabajo de la calculadora. Lo que en investigación educativa es importantísimo es el lenguaje sinestético, ¿no?, porque está reproduciendo el movimiento de la mano con un significado. Y acá utiliza una pluma para estar girando la posición de la tangente o de la secante, ¿sí? Entonces usa un artefacto para emular lo que está viendo en la pantalla y cómo lo está entendiendo.
Y después ya se concentran, ¿verdad?, también en introducir información y visualizarlo para ver si les convence, ¿sí? Creo que en ese momento estaban tratando de ver el comportamiento de la secante, ¿no? Todos los detalles están en principio en una tesis de doctorado de la UNAM, ¿no? Y bueno, pues si vemos la pregunta en particular que les leí en el resumen, es esta, ¿no? Se trata de ver cómo es el cambio que ocurre, ¿no? Pero es en la variable dependiente. Ahí le tengo que quitar independiente, ¿no? Cuando se va de un punto a otro, ¿no? En la independiente, ¿cuánto cambia? Sería, pues, sencillo, ¿no? Si van del punto A al punto B, en la independiente, ¿cuánto cambia? Avanzo 1 en sentido positivo y llego a -2. Pero en la variable dependiente cambio de la posición 0 a la posición -3, ¿no? Entonces ahí el cambio es en sentido negativo al -3. Bueno, eso era lo que esperábamos que algo nos explicaran los alumnos, que pudieran identificar los cambios en las variables, tanto independientes como dependientes. ¿Seguimos adelante? Entonces, en la parte teórica de los elementos teóricos de este modelo se tienen los siguientes conceptos. Cuando uno contesta, en todo el discurso de respuesta, el concepto de densidad es un indicador de la coherencia del discurso y se calcula dividiendo cuántos conceptos por cuántas relaciones tiene, ¿sí? En general, se unen dos conceptos con una relación. Por ejemplo, mesa, la mesa es larga. Larga y mesa son conceptos. Es la relación que los enlaza. Entonces, por lo menos ese coeficiente es de 2 a 1, ¿no? 2 entre 1. Pero puede cambiar cuando ustedes están redactando. Pueden tener más conceptos que relaciones o al revés, ¿sí? Más relaciones que conceptos. Entonces, la densidad es importante, esta razón entre el número de conceptos y las relaciones que contiene su discurso, es la base con la que se analiza la calidad de la respuesta. En la organización del conocimiento que está involucrado en cada uno de los mapas que ahorita los mostramos, permite identificar la correspondencia entre los conceptos del participante, de sus respuestas, y el criterio. Entonces, la correspondencia conceptual es otro cociente entre la correspondencia del estudiante, entre los conceptos del estudiante con los conceptos del profesor, ¿sí? Estudiante SST y profesor teacher, ¿sí? Entonces, cuando este cociente lo calculo, me está diciendo qué tanto corresponden los conceptos del estudiante con los del profesor o del criterio. Y por último, en esta parte de simbología, la correspondencia es que también, ¿no?, se corresponden con el participante y el criterio. Entonces, la correspondencia en relaciones es qué tantas relaciones del estudiante se corresponden con las relaciones del profesor. Entonces, tengo esos tres tasas, tres razones, ¿no? Y el índice ST se refiere al estudiante o al participante y T al criterio o al profesor, ¿sí? Con estos números, bueno, calculamos lo que es la calidad. En el criterio, el núcleo conceptual del criterio está determinado por uno que se forma con los conceptos que están en una o más proposiciones. Es decir, si por ejemplo aquí que se trataba de la distancia, si el concepto distancia o valor absoluto o algo asociado lo repetían en más de una proposición, dos o más, entonces eso es parte esencial de su discurso, o se están armando su discurso en torno a esos conceptos centrales, ¿sí?, que están en el núcleo. Y esto es el índice C, de correspondencia entre el número de conceptos en el núcleo, en el criterio y en el estudiante, ¿no? Entonces aquí tengo qué tantos conceptos del estudiante están en su núcleo, o sea, están en dos o más proposiciones, y con respecto a los que tiene el criterio, ¿sí? Entonces este es el índice C, que es la correspondencia en la parte esencial, y es la que nos va a decir qué tan correcto y qué tan bien está dicho, ¿sí? Por ejemplo, la calidad del concepto se define y se mide por la presencia parcial o completa de ciertos conceptos que están conectados de cierta manera, y esta calidad la llamamos Q minúscula. Q
junto con el índice de correspondencia C que vimos hace rato en el núcleo, nos responde a la pregunta de la calidad, o sea, qué tan correcto es la respuesta, ¿sí? Este número. Y es un indicador del grado de precisión de la respuesta y está ponderada por D. Entonces, la global, ¿no? Lo que me está diciendo qué tan bien se está diciendo o qué tan bueno. Y esta es una medida de la consistencia que nos da una calidad global. Esta es una calidad global, esta es una local, digamos. Q proporciona entonces la calidad de toda la respuesta considerando, fíjense, la correspondencia en los conceptos centrales del estudiante con el profesor, su calidad que tenía antes, ¿sí? Ponderado con la densidad de qué tan denso es el discurso. La calidad de este Q minúscula es qué tantos conceptos están en el núcleo. Digamos, aquí es una proporción inversa con respecto a los conceptos de la correspondencia en relaciones, ¿sí? Entonces, para ver un ejemplo, tenemos más adelante, aquí tenemos esto. El modelo de análisis proposicional dice que las respuestas de los estudiantes caen en un marco de nociones, o sea, nada más a nivel de nociones, o tiene referencial, está invertida la letra, referencial, o a nivel conceptual. La enseñanza en la escuela persigue que los alumnos adquieran conocimiento conceptual científico, ¿no? Entonces, el nivel que queremos alcanzar es el del marco conceptual. Entonces, si la densidad, ya vimos que un valor mínimo al menos es el 2, o puede ser mayor, pero puede ser menor que 2, ¿sí? Y está en 3 y este número. Esto lo sacaron de analizar la superficie que representa esta densidad. Cuando ustedes tienen conceptos y relaciones, y esta es una función de dos variables, el óptimo lo alcanzan en 1.38, ¿sí? Pero es una cuestión de cálculo, ¿okay? Entonces, la correspondencia conceptual en este modelo la han trabajado por años con estos intervalos. Si la correspondencia conceptual es menor a 0.25 y está cumpliendo esto, me quedo a nivel de ¿qué? De nociones. Pero si está entre 0.25 y 0.5, pero además la densidad así y esto de esta manera, estaremos a nivel de referencia. O sea, el discurso del alumno se refiere a lo esencial del profesor, pero no coincide, no tiene la estructura conceptual. En cambio, cuando la densidad es menor que 1.38, o sea que no es un discurso político que tiene contenido, entonces, y la correspondencia conceptual es por arriba de la media, como las relaciones, como el concepto, la correspondencia conceptual, y su calidad está por arriba de 0.25, entonces la calidad, el índice de calidad nos da por debajo de 0.543, ¿no? Digo, es mayor o igual, ¿no? Aquí es otro símbolo. Bueno, entonces aquí están las fórmulas y veamos ahora en concreto con las respuestas. ¿Cómo llego a todo esto? Algunos ejemplos les voy a mencionar porque esto es pesado, ya se darán cuenta si yo les presentara los 19. Entonces, este es el criterio, esta es la respuesta a ese ítem, ¿no? Ahí dice que hay dos proposiciones, una que empieza con el cambio y otro tal cambio, ¿sí? Entonces, la palabra cambio es un concepto que está en un óvalo, los óvalos son para los conceptos, y está iluminado en gris porque está en dos o más proposiciones, o sea, es parte del núcleo, parte de lo esencial. Y entonces diríamos así, el cambio que ocurre en la variable independiente cuando se pasa del punto al punto B, se obtiene de la diferencia de x2 menos x1, ¿no? Lo que hicimos hace rato, del abscisa x2, ¿no? Y luego en azul, tal cambio, ¿verdad? De la variable independiente cuando se pasa aquí, podríamos verlo en la gráfica de la función esta, ¿sí? La parábola. Y está la proposición 2, que la 1 es la del rojo, tiene ese loop, ese enlace, y otro pequeño elemento por allá, y otro más que este es numérico. Entonces, al estar haciendo las representaciones así,
Tenemos los óvalos en azul, que es lenguaje algebraico. Ajá. Aquí tiene un lenguaje algebraico, ¿sí? Y luego lo gráfico, o alude a lo gráfico, o pinta la gráfica. Si en vez de poner esto me pone la parábola, entonces ahí sería totalmente gráfico. La D es de discurso, los óvalos en rojo son con lenguaje común y corriente, este y ese. Y las tablas, ahorita aquí no hay tablas, y los números enteros, por ejemplo, algunos alumnos podrían haber dado valores en particulares, haber dicho -3, ¿no? Y se está refiriendo a un entero. Entonces, esos son los números, las formas de representación que escogí para analizar la respuesta. Este es el criterio, y es una respuesta, pero acuérdense que siempre se puede responder más con mayor profundidad. O sea, eso es un instantáneo, ¿sí? Si avanzamos al otro, esta es la respuesta de un alumno que lo vamos a identificar como el participante 2. Ahí dice que el valor del cambio que ocurre en la variable independiente conforme x va al valor y es igual a 1, entonces es porque esto cambia, ¿no? O bien la otra, la que ve en azul, cambia entre los puntos. Dice, los puntos de la variable independiente ya no tiene el nivel de precisión, que no se entiende, es un poco ambiguo, vago. Y todos los óvalos que están afuera, vacíos, son los que tienen el criterio y no los tienen. Y los que están, podrían tener unos que no puso el criterio, ¿no? Esos en general los ponemos acá. Aquí tenemos uno en números enteros, en discurso, en discurso, en discurso, en discurso, y ¿qué más? Y X en algebraico, ¿no? X en algebraico. Bueno, aquí debería ser un rojo, porque es el lenguaje. Otro participante, pues sí está más elaborado, ¿no? Fíjense todo lo que tiene. Sin embargo, el anterior, ¿cuántos conceptos tienen en el núcleo? Si nos regresamos al anterior. Tiene 2 nada más, porque están en 2 proposiciones, ¿sí? Una que está en negrita y otra más en azul. El que sigue, entonces ahí tiene ¿cuántos en el núcleo? Tiene 1, 2 y 3, y los comparte con el profesor, nada más estos 2, porque este no lo puso, ¿no? Que es la concavidad. La respuesta del criterio no incluye la descripción de cómo es la gráfica, la concavidad, porque no consideró pertinente incluirla. Eso no quiere decir que el alumno no sabe algo, pero es con referencia a, o sea, no es en sí todo lo conceptual. Y bueno, se explaya más, ¿sí? Tiene mucho más detalle, habla de la herramienta de la calculadora, cómo los localiza, no tiene este concepto, y sin embargo tiene estructuras por separado desconectadas de aquello. Entonces, si ustedes se fijan, las gráficas y las me sirven como una herramienta analítica para comparar esta respuesta con el criterio. Una más, creo, y es la del participante 13. Tiene 5 conceptos del tipo discursivo, uno del tipo algebraico, ¿verdad? Uno que alude a la gráfica, y así, ¿no? Y del núcleo del profesor o del criterio solamente habla de este, y el cambio. Ajá. O sea, tiene muy poco de lo esencial. Ajá. Entonces, vamos a hacer la comparación. Ahora mostramos la que sigue. Todavía otro más. Y tenemos tres conceptos en el núcleo, ¿sí? Sin embargo, tiene mucho más descripción con lenguaje discursivo que el anterior, el que sigue. Y entonces vamos a compararlos. En aquel tiempo que hice el estudio, pues tenía yo estos en acetatos de esas micas transparentes, entonces las ponía una encima de otra, ¿sí? Pero la base siempre era el criterio. Entonces, al compararlos, ¿en qué coincide? ¿En qué está coincidiendo con rojo más fuerte? Esto coincide, ¿no? Eso sí lo tiene. Lo demás nada más alude, se refiere a los puntos, pero no los precisa, ¿sí? ¿Ok? Y muchos globitos que no tienen, que no muestran. Pero eso no quiere decir que no lo sabe, ojo.
que a la hora de elaborar la respuesta el alumno consideró que con eso contestaba. Porque, bueno, ningún alumno tiene la intención de contestar de manera equivocada. Nadie tiene esa intención. Trata de estructurar una respuesta lo mejor como para que el profesor esté satisfecho con esa respuesta, que la acepte, ¿no? Entonces, a veces son tan escuetos que pues, se quedan muy cortos, ¿no? Pero ellos están contentos, ¿no? Bueno, entonces veamos la otra comparación. Por eso, en entrevista, si los entrevistamos, muestran más conocimiento de lo que decidieron escribir, ¿sí? Entonces, aquí tienen el criterio y aquí tienen el otro que fue el más largo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tiene mucha información, lo central, apenas si lo ocupa de lo central de acá, ¿sí? Por eso su calidad es baja, pero al menos tiene más que el otro, ¿no? ¿Sí? Este muestra mucha información que está asociada, pero que no se le pidió, ¿no? Pero entonces, ¿cuántas veces no contestamos así los exámenes, no? No nos piden eso, pero lo contestamos, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué sigue? Este es el del participante 13, otra vez el criterio, y ¿cuánto tiene en el núcleo? Tiene las dos variables, que estas serían independientes y dependiente. Los puntos, ahí está, la función, pero tiene también más información y poca coincidencia. La correspondencia conceptual con el criterio es este rojo, porque es este que está ahí, ¿no? ¿Cuál otro? Grueso ya no lo tiene, ¿no? Es el único que coincide exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros cuando le pedimos al alumno que conteste, le pedimos que conteste con los conceptos que le enseñamos, pero que los enlace de la manera adecuada, que los conecte de manera adecuada, para producir el mismo significado, ¿sí? Pues no siempre se logra. Entonces, los estudiantes estos, después de pasar por las diferentes entrevistas y llegaron a su examen final, me dijeron antes del examen final que si los entrevistaba antes del examen, que porque ahí era cuando aprendían. Ellos sentían que ahí aclaraban sus dudas en las entrevistas, ¿sí? Pero eran individuales. Entonces, imagínense, con un grupo de 50 hacerlo, pues no, ¿verdad? Tenía 19 siquiera. Vamos a ver lo que sigue. Y el último, creo, es con el 17. Por ejemplo, esta sí lo enlaza de la misma forma, fíjense. Lo enlaza de la misma forma, ¿sí? Ahí hay correspondencia en las relaciones, además de correspondencia conceptual en las relaciones. Entonces, la calidad debería de ser mejor, ¿no? Pero a veces uno se compensa con otros. Vamos a ver los resultados numéricos. Entonces, los resultados numéricos son estos 4 participantes, el 11, el 12, el 13 y el 17 de 19. En conceptos tienen el que más conceptos manejó, 23, no por eso mayor conocimiento. Tienen que ser los conceptos que se necesitan. Y puso pocos, a lo mejor podrían pensar, es que no sabe nada, no, es que decidió que con eso era suficiente, lo más que podríamos decir. Las relaciones que tiene son estas, y por lo tanto la densidad son los cocientes, conceptos con relaciones. La correspondencia con el profesor en los conceptos es de este tipo, mire, es muy bajita, pero este es mejor. La correspondencia de relaciones, pues, pero este es mejor. Los conceptos del núcleo que se corresponden, este está mucho mejor, va aumentando su calidad. Su calidad es de la mayor y la global ni se diga, pasa 1. Entonces, estos 3 apenas si se le considera en el marco de referencia del intermedio. Mostraron más que las nociones. Sí se refieren a los conceptos, pero no en la forma que se espera. El que sí está mejor es el que tiene referencial casi más, ¿no? Casi a llegar a conceptual, pero no le llegó. Entonces, ya de todos los 19 alumnos, pues están en nociones solamente 1, sí, muy pobre su respuesta. Referencial con menos es casi cerca de nocional, referencial es en medio. Con signo más es que un poco mejor, pero no alcanzaron conceptual. Lo conceptual se le considera en estos índices, pero no en el global, ¿sí? Entonces,
¿El mayor es el de hasta abajo? El mayor es, sí, porque están ordenados por la calidad global. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones así como adecuadas para un profesor para decirle cómo enseñas a tus alumnos, ¿no? Pues básicamente, algo que creo que es importante decir es que si recordamos la pregunta de investigación, queríamos saber cómo adquiere los conceptos matemáticos y cómo los organiza. Esta es una manera de decirlo, ¿no? Y que todas las respuestas han sido aceptables, ¿no? No, o sea, no hubo respuestas no aceptables, pero no precisas. Entonces, bueno, pues en parte de las conclusiones podríamos decir lo siguiente, que las organizaciones conceptuales de los participantes 2 y 11 estuvieron muy cerca del marco nocional que te era referencial con menos, ¿no? Y debido básicamente a los tres puntos siguientes. Debido a que tanto lo conceptual como lo relacional por el participante y son de calidad baja, ¿no? Y esto significa que ellos tienen una estructura conceptual pobre, ¿sí? De la mínima parte de los fundamentos. Los fundamentos son lo que está en el núcleo, lo esencial, pero él lo usa muy, muy poco. En cambio, el participante 13 se localiza en el marco referencial, pero básicamente pero muy cercano también al nocional, debido a que la correspondencia y las relaciones y el índice de correspondencia C en el núcleo indica que tiene al menos la mitad de lo básico y esta situación le permite localizarse un poquito más arriba de lo emocional, ¿sí? Nada más porque tiene lo básico. Y los participantes, por ejemplo, el 17, tiene una organización conceptual que corresponde al marco de referencia, debido básicamente al hecho de que estos dos índices de correspondencia, así como el de la calidad, pertenecen a ese marco de referencia, ¿no? El cual significa que tiene una estructura pobre de una mínima parte de los fundamentos, ¿sí? Y esa es la interpretación. Entonces, como ustedes ven, el estudio es de corte naturalista, es interpretativo, no es un estudio cuantitativo, en el sentido predictivo, ¿no? Es nada más tratar de entender cómo los alumnos producen una respuesta, ¿no? Porque esto no tiene, aunque está relacionado con la fisiología del cerebro, pero pues no la analizamos desde el punto de vista fisiológico, sino solamente en condiciones de que me muestre una respuesta en un papel o en una voz, ¿sí? En un audio. Y por últimas dos conclusiones serían que los 5 participantes tienen una pobre estructura, pero una porción razonable de los fundamentos, que son los nucleares, y que de igual manera estos han sido producidos de manera coherente, razonablemente coherente, en una forma de discurso. Los 8 participantes restantes tienen una organización conceptual que pertenece al marco de referencia, pero que está cercano al marco conceptual, son todos los que tenían con más. Y esto es que ellos tienen los fundamentos de un número aceptable de conceptos, con conexiones aceptables entre ellos, y que producen una respuesta, un discurso coherente cuando ellos tienen que responder a algo. ¿Sí?